Una vieja pobre combina perfectamente con un portero fracasado. Esas fueron las palabras exactas. No salieron de la boca de un enemigo ni de un extraño con ganas de lastimar. Salieron de la boca de mi propia hija Renata en medio de la cena de Nochebuena. Me llamo Evangelina, tengo 62 años. Y esa noche, sentada en el comedor de caoba de su mansión en las lomas de Chapultepec, sentí cómo mi alma se hacía pedazos. El sonido de la risa burlona de Fabián, mi yerno, resonó en las paredes de doble altura, sellando mi humillación con un eco repugnante. Apreté mis manos bajo la mesa, miré mis dedos, las arrugas del tiempo temblando sobre mi piel cansada, y una lágrima caliente amenazó con caer sobre mi anillo de viuda desgastado. No sentí dolor en el pecho, sentí un vacío absoluto en el espíritu, una herida invisible que me arrebataba la respiración. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Todo en esa inmensa sala era una exhibición de perfección y arrogancia, tal como le gustaba a Renata. La luz ámbar del candelabro de cristal iluminaba los centros de mesa repletos de rosas blancas y acentos dorados arreglos que seguramente costaron más de lo que una familia trabajadora logra reunir para comer en todo un mes. Me ajusté el collar de perlas, aquel mismo collar humilde, pero lleno de amor que mi difunto esposo Miguel me regaló hace 30 años, y tragué saliva, intentando buscar aire. A mi lado estaba Alessandro. Su mano cálida, grande y firme, cubrió la mía por debajo del mantel de lino impecable. Se veía increíblemente guapo con su traje azul marino, sus sienes plateadas brillando a media luz y esos ojos castaños repletos de una bondad que mi hija, cegada por su avaricia, era incapaz de ver. Y bien mamá, había dicho Renata minutos antes, cortando su filete con la precisión fría de un cirujano. Dejó caer el tenedor de plata contra la porcelana fina, con un tintineo deliberado, un sonido seco y agudo que me heló la espalda. Cuéntanos más sobre la prestigiosa carrera de Alessandro. La forma en que escupió la palabra carrera, arrastrando las sílabas con desprecio, hizo que mi estómago se contrajera en un calambre de angustia. Fabián sonrió desde el otro extremo de la mesa, sus labios finos curvándose como los de una serpiente a punto de inyectar su veneno. Alessandro, sin embargo, no titubeó. Con una calma abrumadora que me asustó y me tranquilizó al mismo tiempo, respondió mirándolos a los ojos que trabajaba como portero en un edificio del centro y que llevaba ahí un par de años. El silencio que le siguió fue denso, asfixiante, como si el oxígeno hubiera abandonado la habitación. Observé el rostro de mi única hija, rogándole a Dios en mi interior que mostrara un poco de la piedad de la educación y del respeto que me costó sangre, sudor y noches en vela inculcarle. Pero el cielo estaba sordo esa Nochebuena. Renata se reclinó lentamente en su silla, tamborileando sus uñas de acrílico perfectamente pintadas sobre la mesa de caoba. Un portero repitió lentamente, paladeando la palabra, como si fuera lodo en su boca. Fabián soltó una carcajada abierta, cubriéndola falsamente con una tos, cuando lo fulminé con la mirada. Me pregunté con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿En qué maldito momento la niña de trenzas que solía correr a mis brazos cuando tronaba el cielo se había convertido en esta mujer de hielo y arrogancia? Perdóname, mamá, solo intento entender la situación, continuó Renata, empleando ese tono dulce y condescendiente que siempre usaba justo antes de clavar el puñal por la espalda. Después de todo lo que mi papá te dejó, de todas las oportunidades que has tenido en la vida, esto es lo que eliges para tu vejez. Mis mejillas ardían como si me hubieran abofeteado, pero no por vergüenza de Alessandro, sino por la profunda bajeza moral de mi propia sangre. Fabián no se quedó atrás, insinuando con una sonrisa torcida y maliciosa que un simple portero solo podía estar conmigo, por puro interés, calculando cuánto faltaba para heredar la modesta casa que Miguel me dejó o para disfrutar de mi pensión. Fue entonces cuando Renata soltó la frase que me partió la vida en dos. Seamos realistas, mamá. Una vieja pobre combina perfectamente con un portero fracasado. Es hasta poético. Digo, ¿qué se supone que le voy a decir a mis amigas del club? Que mi madre está tan desesperada por compañía que ahora sale a pasear con el personal de servicio de la ciudad. Cada sílaba de su boca estaba milimétricamente calculada para infligir el máximo daño posible.
El golpe fue letal. Tomé mi bolso de inmediato, con las manos temblando de rabia. Nos vamos, dictaminé, poniéndome de pie con tanta brusquedad que la pesada silla rechinó violentamente contra el piso de madera importada. Renata solo rodó los ojos pidiéndome que dejara de ser tan dramática y que madurara. Miré a esa mujer rubia envuelta en ropa de diseñador y sentí un asco profundo, un rechazo visceral que jamás pensé sentir por la criatura que llevé en mi vientre. Alessandro se levantó a mi lado sereno, inquebrantable como una montaña. Colocó una mano protectora en mi hombro tembloroso y nos guió hacia la salida con la elegancia de un rey. Mientras caminábamos por el largo pasillo hacia la puerta principal, escuché sus risas burlonas a nuestras espaldas. Se reían a carcajadas de mi dolor, como si el sufrimiento de una madre fuera el mejor espectáculo de la noche. Renata y Fabián se sentían victoriosos, superiores. No tenían la más mínima idea de que detrás de esa puerta de caoba, su arrogancia acababa de cerrarles el paso a una fortuna inimaginable, y que el implacable reloj de su ruina financiera y moral había comenzado a correr. Salimos al aire helado de aquel diciembre inclemente y finalmente fuera de su vista me quebré por completo. Apoyé mi rostro en el abrigo de Alessandro y lloré como una niña asustada. Entre sollozos le rogué que me perdonara por la crueldad despiadada de mi familia. Él me abrazó fuerte, besó mi frente y me susurró que jamás debía disculparme por las miserias ajenas, pero yo me sentía culpable. Me sentía una fracasada absoluta como madre y como mujer. Caminando hacia su modesto auto compacto, estacionado en la penumbra, el frío cortante del invierno no se comparaba en nada con el hielo mortal que sentía instalado en el corazón. No sabía ni en mis sueños más salvajes que esa noche de brutal humillación era apenas el prólogo oscuro de una tormenta que estaba por desatar verdades asombrosas. Verdades que cambiarían las reglas del juego y mi vida para siempre. El viaje de regreso a casa fue un sepulcro sobre ruedas. Dentro del modesto Honda Civic de Alessandro, lo único que rompía el silencio sepulcral era una suave melodía de jazz que salía de la radio y el eco asfixiante de mis propios sollozos. Yo iba con la mirada perdida en las luces borrosas de la ciudad, sintiendo cómo el frío de esa noche de diciembre se me había metido hasta los huesos, congelándome el espíritu. No era el clima, era el veneno que mi propia hija me había inyectado en las venas. Mi mente no dejaba de repetir la imagen de Renata y Fabián riéndose a carcajadas mientras cruzábamos el umbral de su puerta. Me preguntaba con una agonía que me desgarraba el pecho: crié a un monstruo clasista disfrazado de niña perfecta. ¿En qué momento el amor incondicional que le di se pudrió hasta convertirse en esta arrogancia que me asfixiaba? Alessandro no intentó llenar el vacío con consuelos baratos ni con un falso optimismo. Simplemente manejaba manteniendo una mano firme y cálida sobre la mía. Esa presencia silenciosa era un contraste brutal con el ruido venenoso de la mansión que acabábamos de dejar. Mientras él me ofrecía refugio, las palabras de Fabián seguían cortándome como navajas de afeitar en la memoria, insinuando con sarcasmo que Alessandro solo me trataba bien, considerando lo que yo podía proporcionarle. Mi propio yerno me había reducido a una simple cuenta bancaria, a una pensión de viudez, y mi hija, la sangre de mi sangre, lo había celebrado. Sentí náuseas, un asco profundo hacia la familia que yo misma construí. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos que decían amarte? Cuando llegamos a mi pequeña casa, Alessandro se bajó y me acompañó hasta el porche como el verdadero caballero de otra época que siempre demostró ser. La luz mortecina de la entrada iluminaba su rostro, preocupado, esos ojos castaños bondadosos que me escrutaban buscando algún rastro de paz en mis facciones destruidas. ¿Vas a estar bien?, me preguntó en un susurro, como si tuviera miedo de que un ruido fuerte terminara por quebrarme. Asentí tragándome el nudo en la garganta, aunque ambos sabíamos perfectamente que era la mentira más grande de la noche. Él se inclinó, depositando un beso suave y protector en mi frente, un gesto tan infinitamente tierno que mis barreras casi colapsan de nuevo, amenazando con un nuevo mar de lágrimas. Te amo, Evangelina. No importa lo que digan, tú vales todo para mí, me susurró antes de caminar de regreso a su auto.
Lo vi alejarse las luces rojas traseras de su coche, desvaneciéndose en la oscuridad de la calle, y entonces entré a mi casa. El silencio me golpeó con la fuerza de un huracán emocional. Caminé directo a mi habitación, pero la idea de dormir era una broma macabra de mi mente atormentada. Me senté al borde de mi cama con el cuerpo temblando y mi mirada fue arrastrada irremediablemente hacia las fotografías que adornaban mi mesa de noche. Allí estaba Renata a los 5 años con su sonrisa chimuela, sosteniendo un ramo de dientes de león marchitos que había recogido solo para mí, y junto a ella en otro marco la mujer fría y calculadora del retrato de su boda, luciendo ese vestido de encaje carísimo. Lentamente me quité los pendientes de perlas, los mismos que Miguel me había puesto el día que nos juramos amor eterno. Una revelación amarga me golpeó la boca del estómago para mi hija. Yo ya no era una madre con derecho a ser amada. Me había convertido en un cajero automático obsoleto que al dejar de escupir billetes para sus caprichos debía ser desechado en el rincón más oscuro de la vergüenza social. La pantalla de mi teléfono se encendió de pronto iluminando la habitación a oscuras como un relámpago. Era un mensaje de texto de Alessandro: que tengas dulces sueños, mi amor. Mañana será un mejor día. Esas palabras simples escritas por un hombre al que Renata había tachado de fracasado me abrazaron el alma más fuerte que cualquier lazo de sangre. Pero al apagar la luz el insomnio se sentó a mi lado. Me di cuenta con una claridad aterradora de que esta fractura no se curaría con una disculpa vacía. Las crueles palabras de mi hija habían puesto en marcha un mecanismo destructivo, un punto de no retorno. Algo dentro de mí, esa parte sumisa y abnegada que siempre justificaba las humillaciones de Renata bajo el pretexto del amor maternal incondicional, acababa de morir esta noche. Al amanecer mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos y un vacío pesado ocupaba el lugar donde antes latía mi corazón. Me arrastré hasta la cocina buscando un falso consuelo en el ritual familiar de preparar un café negro. 3 llamadas perdidas brillaban en la pantalla de mi celular, 2 de Alessandro, que no me atreví a contestar por vergüenza a mi propia tristeza, y una de un número desconocido que sospechaba era de Renata, la cual ignoré por puro instinto de taro, supervivencia. De pronto el timbre de la puerta principal rompió el sepulcral silencio de mi luto interno. Era Margaret, mi vecina desde hace 15 años, parada en el porche con una cacerola humeante en las manos y su sonrisa cálida habitual. Hice la hazaña extra y pensé que podrías querer un poco, me dijo, entrando a la casa como el ángel guardián que siempre fue durante las peores tormentas de mi vida. Le serví una taza de café recién hecho intentando ocultar mi rostro demacrado tras el vapor de la bebida. Pero Margaret no era ingenua. Sus ojos azules y astutos me escanearon de inmediato. Tiene que ver con Renata, ¿verdad?, disparó sin anestesia, paralizándome en mi sitio. Me quedé helada. Intenté balbucear la vieja excusa de siempre, argumentando cobardemente que mi hija solo estaba muy ocupada con su propia vida. Pero Margaret, revolviendo el azúcar de su café, con una lentitud deliberada, me miró fijamente y pronunció una frase que me atravesó como un dardo envenenado de pura verdad. Evangelina, hay una diferencia inmensa entre estar ocupada y ser desconsiderada. El golpe de realidad fue brutal y necesario. Hasta mis vecinos se daban cuenta del maltrato psicológico que yo me negaba a aceptar. Esa misma tarde, mientras comía a solas la lasaña de Margaret sentada en mi cocina, una furia silenciosa comenzó a gestarse en mis entrañas, preparándome para descubrir secretos que ni siquiera imaginaba que existían en el hombre que me había devuelto la sonrisa. Esa noche, después de que Margaret se despidiera, me quedé completamente sola en mi cocina. La luz mortecina parpadeaba sobre los imanes del refrigerador, sosteniendo las fotografías de años más felices. Ahí estaba Renata a los 8 años sonriendo sin dientes en su primer recital de piano y luego a los 18 radiante en su graduación. ¿Dónde se había torcido el camino? La misma mesa de madera donde la ayudé con sus tareas y planeé sus fiestas, ahora se erguía como un altar a mi propio fracaso. Mi mente comenzó a desenterrar los fantasmas del pasado, arrastrándome a ese calvario que comenzó cuando ella apenas tenía 13 años y el cáncer me arrebató a Miguel. Fui una estúpida. Traté de ser un escudo de titanio para mi niña, ocultándole mis lágrimas a las 2 de la madrugada,
para que no viera cómo el mundo se nos caía a pedazos. Le mentía diciendo que solo estaba cansada. No sabía que esa mentira piadosa, esa sobreprotección enferma, estaba gestando a la mujer fría y calculadora que anoche me había humillado. La compañía de seguros de Miguel nos dejó una póliza de $500,000. Era una fortuna para nosotras, un salvavidas que juré administrar con uñas y dientes para garantizar su educación y su futuro. Pero el veneno de la superficialidad se infiltró en nuestra casa justo semanas antes de que ella entrara a la universidad. Con sus ojos enormes y su tono de súplica, me imploró un viaje a Europa de 2 meses, porque todas sus amigas ricas, como Sara, iban a ir. Yo llevaba meses doblando turnos en el despacho contable con la espalda rota y las manos entumecidas, pero cedí. Saqué $8,000 de la póliza de vida de su padre para un capricho que apenas podíamos costear. Ese fue mi primer pecado capital. Compré su felicidad pasajera y a cambio le vendí su humildad. Cuando Renata regresó de Europa, ya no era mi niña, era una extraña juzgándome desde un pedestal de falsa aristocracia. Empezó a mirar nuestra modesta casa con desdén, comparándola con las mansiones de sus nuevas amistades de clase alta. La vergüenza que sentía por mí se volvió un fantasma palpable. Un día durante su segundo año de carrera, me clavó una daga disfrazada de sugerencia, preguntándome si no podría conseguir un trabajo mejor en la firma del padre de su amiga. ¡Qué insolencia! Mi trabajo honrado como contadora, el mismo que ponía pan en su mesa y pagaba sus lujos, le daba asco frente a la élite que intentaba impresionar. Y yo, como una mártir ciega, tragaba saliva y seguía financiando su farsa, laptops de última generación, ropa de diseñador y hasta una ridícula cuota de $3,000 anuales para su hermandad de niñas ricas. Todo era un maldito pozo sin fondo. Luego apareció Fabián, un estudiante de medicina, hijo de una familia de abolengo con casa de descanso en los Hamptons. Renata me presumía su riqueza como si fuera un trofeo, asegurando que algún día ellos tendrían una casa igual. Yo sonreía por fuera, pero por dentro me aterraba ver cómo el amor se había vuelto una simple transacción comercial para ella. El golpe de gracia a mi dignidad y a mis ahorros llegó con su boda. Insistió en una ceremonia en el hotel más exclusivo de la ciudad, manipulándome con la memoria de su padre al decir que él habría querido que fuera perfecta. Vacié $30,000 de los ahorros de toda la vida de Miguel para financiar una fiesta ostentosa de 6 horas. Creyendo que compraba su gratitud eterna, en realidad estaba pagando la entrada a mi propio destierro. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas se redujeron a mensajes secos y distantes. Renata había logrado su objetivo: escalar en la pirámide social con Fabián, y su madre viuda ya no encajaba en su estética de revista. Cuando le comenté por primera vez que estaba intentando rehacer mi vida amorosa, su reacción fue una bofetada de desprecio puro. Me reprochó que a mis casi 60 años debería conformarme con mi casa y mis programas de televisión. Quería gritarle que mis noches eran un infierno de soledad, que a veces despertaba abrazando el lado vacío de la cama donde Miguel solía dormir. Pero ella remató con una crueldad helada, advirtiéndome que había hombres que solo buscaban aprovecharse de mujeres vulnerables. Vulnerable. Así me veía, como una presa débil, ingenua y patética, sentada frente a mi taza de té helado, reflexionando sobre todos esos años. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad que me hizo llorar de rabia. Los signos siempre estuvieron ahí, parpadeando en rojo, como una advertencia que decidí ignorar. Renata había aprendido a verme no como un ser humano, no como su madre, sino como una simple fuente de recursos inagotables. Fui su banco personal, su cajero de emergencias, la sirvienta emocional que limpiaba sus desastres. Y cuando esos recursos se secaron, cuando ya no pude mantener el costoso estilo de vida al que la había mal acostumbrado, pasé a ser una carga, una vergüenza insoportable para ella y para Fabián. Qué dolor tan inmenso, qué asfixia tan profunda es darte cuenta de que alimentaste a una víbora en tu propio nido. Pero esta noche de lágrimas amargas sería la última. Mi sacrificio había terminado, y la hora de cobrarles la factura a su maldita arrogancia estaba más cerca de lo que ellos en su infinita soberbia podían imaginar. La semana posterior a la desastrosa cena de Nochebuena transcurrió en una extraña mezcla de tranquilidad aparente y una tensión subterránea. Alejandro y yo
Habíamos establecido una rutina sumamente reconfortante. Él venía todas las tardes, después de su turno cenábamos juntos y hablábamos de cualquier cosa para mantener el veneno de las crueles palabras de Renata fuera de nuestro pequeño santuario de paz. Sin embargo, las cosas pequeñas, esos detalles ínfimos que al principio pasaba por alto por estar cegada de amor, comenzaron a acumularse en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Todo comenzó a desmoronarse el martes por la tarde. Alejandro llegó más tarde de lo usual, disculpándose y explicando que tuvo que quedarse por un problema con un inquilino del piso 20. No le di mucha importancia al inicio, los porteros lidian con quejas todo el tiempo. Pero mientras yo preparaba la ensalada en la cocina, su tono de voz me hizo eco en la mente. No había sonado como un humilde empleado reportando un incidente a su supervisor. Había sonado con la autoridad inquebrantable de alguien que había manejado y resuelto el problema directamente a alguien, acostumbrado a dar las órdenes, no a recibirlas. ¿Desde cuándo un empleado de nivel básico dicta las políticas de un edificio inmenso? Esa duda se clavó en mi pecho como una astilla ardiente. Al día siguiente, el miércoles, la rareza escaló a un nivel que ya no pude ignorar. Estábamos cenando tranquilamente cuando su teléfono sonó. Normalmente, él ignoraría la llamada para darme su atención, pero al ver la pantalla, su rostro adoptó una expresión indescifrable, dura y calculadoramente fría. Se excusó, salió al porche trasero y a través del cristal de la puerta escuché fragmentos nítidos de su conversación. No hablaba en inglés ni en español. Sonaba como italiano o tal vez portugués, pero lo hablaba con una fluidez y una firmeza absolutas como quien domina ese idioma desde la cuna y está exigiendo resultados. Cuando regresó a la mesa, su expresión volvió a ser dócil, pero en sus ojos ardía una intensidad feroz, casi intimidante, que jamás le había visto. Solo trabajo, murmuró, evadiendo mis ojos de una forma que me revolvió el estómago. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué clase de portero de clase trabajadora atiende llamadas internacionales en un idioma extranjero con el porte implacable de un alto ejecutivo? Estaba sentada frente a un hombre maravilloso, sí, pero de pronto sentí que llevaba una máscara, perfecta, diseñada para engañarme. Para el jueves, mi intuición de mujer estaba encendida a su máxima capacidad, devorándome por dentro. Fuimos a cenar a Romanos, nuestro pequeño y acogedor restaurante italiano favorito en el centro de la ciudad. Cuando cruzamos la entrada, el señor Romano, el dueño del lugar, no nos dio su habitual y sencillo saludo en inglés. Esta vez, se dirigió a Alejandro en un fluido y respetuoso italiano, tratándolo con una deferencia casi palpable, como si estuviera frente a un alto dignatario o a su propio jefe. Alejandro le respondió con una naturalidad pasmosa, sosteniendo una animada conversación de varios minutos, que me dejó completamente marginada y perpleja ante tal espectáculo. Una vez en la mesa no aguanté más la presión y lo confronté. Él se encogió de hombros, escudándose ágilmente en la historia de una abuela siciliana que lo obligaba a hablar el idioma en casa. Una excusa sumamente creíble hasta que llegó la cuenta a la mesa. Alejandro no solo miró el total de reojo, la levantó y revisó minuciosamente los impuestos y los subtotales con el ojo clínico y entrenado de un auditor financiero implacable. Cuando le pregunté, casi conteniendo el aliento, si tenía experiencia en contabilidad, soltó una risa forzada y argumentó que cuando no tienes mucho dinero, aprendes a la mala a revisar todo 2 veces. Sus palabras sonaban tremendamente lógicas, pero mi instinto me gritaba a todo pulmón que era una mentira envuelta en papel de regalo. El viernes por la noche la situación rozó lo verdaderamente absurdo, empujándome al borde de la paranoia. Me invitó al museo de la ciudad a ver una exclusiva exposición de arte impresionista traída desde Europa. Las entradas costaban $60, cada una un lujo desmedido que me parecía excesivo para el bolsillo golpeado de un portero, pero él insistió con suavidad en que valía la pena el esfuerzo. Dentro de las silenciosas galerías, Alejandro no solo observaba las pinturas, las diseccionaba con una erudición asombrosa. Parados frente a un cuadro de Monet, me explicó con total soltura cómo la pérdida gradual de visión del artista había alterado la expresividad de sus pinceladas en su etapa más tardía. Me quedé boquiabierta escrutando su rostro. ¿Cómo diablos sabía todo eso? Leo mucho, fue su seca y evasiva respuesta.
Segundos después nos detuvimos frente a un pequeño Van Gogh. Lo estudió intensamente y comenzó a decir, «Es uno de mis». Pero se cortó de golpe, tragándose sus propias palabras con evidente nerviosismo. ¿Uno de sus qué? ¿De sus pintores favoritos? O estaba a punto de confesar en un desliz fatal que tenía un cuadro original colgado en la inmensa sala de su casa secreta. Mi cabeza era un torbellino oscuro de sospechas y dudas, dándome latigazos en la conciencia, destruyendo la paz que tanto me había costado construir. El sábado la desesperación me empujó a hacer algo inédito y humillante en mí. Lo busqué en Google. En pleno año 2023, cualquier persona, por muy reservada que sea, deja un rastro digital, pero Alejandro era un absoluto fantasma. No había perfiles en redes sociales, ni fotos filtradas, apenas una escueta y gris mención en un directorio laboral en línea de Heritage Towers. Empecé a dudar con terror hasta de su propio nombre de pila. Y el golpe maestro, el que derribó la última pared de mis dudas, llegó la mañana del domingo. Margaret, mi vecina, llamó a la puerta angustiada porque su calentador de agua hacía ruidos extraños. Alejandro se levantó y se ofreció a ayudar de inmediato. Los observé desde la ventana de mi cocina mientras bajaban al sótano. Alejandro no miró el pesado aparato con la típica confusión de un aficionado con buenas intenciones. Lo examinó, señaló piezas ocultas y diagnosticó un termostato mal calibrado con la seguridad rotunda de un ingeniero experto. Cuando regresó con las manos manchadas de grasa y le pregunté cómo sabía arreglar algo tan complejo, me regaló una sonrisa encantadora y dijo simplemente YouTube. Mentira absoluta. Esa destreza fluida era producto de años de experiencia real con infraestructuras, no de un simple tutorial de internet que ves en 5 minutos. Esa noche, sentada completamente sola en mi cocina con mi taza de té enfriándose, sentí el peso aplastante de una verdad inminente. El hombre que amaba con locura, el que me consolaba en mis peores noches, era un rompecabezas aterrador de contradicciones. Un portero políglota, un crítico de arte sin pasado digital, un maestro de la plomería. Sabía con una certeza punzante que me helaba la sangre que el telón de esta farsa estaba a punto de caer y que el hombre de sonrisa tierna me ocultaba un secreto colosal, uno capaz de dinamitar mi mundo entero y dejarme nuevamente en las ruinas de una mentira. El lunes por la mañana, mientras me preparaba una taza de café humeante y deslizaba el dedo por la pantalla de mi tableta, leyendo las noticias locales, un titular capturó mi atención y me congeló la sangre. El artículo hablaba sobre Heritage Towers, el imponente edificio en el centro de la ciudad donde supuestamente trabajaba Alejandro. Según la nota, el inmueble acababa de ser vendido por una suma astronómica y no revelada a un inversor privado. Lo que hizo que mi estómago diera un vuelco fue el perfil que el periodista trazaba del nuevo dueño, un magnate famoso. Por su extrema discreción, un fantasma en el mundo empresarial que prefería mover los hilos de su imperio inmobiliario. Desde las sombras, las piezas de mi intuición comenzaron a chocar violentamente en mi cabeza. Un portero que no deja rastro digital, un edificio vendido a un millonario anónimo, un hombre que arregla termostatos como ingeniero y evalúa arte europeo como un experto. Me dejé caer en la silla de la cocina, sintiendo que un abismo se abría a mis pies. Sabía que las respuestas estaban a punto de alcanzarme, pero jamás imaginé la magnitud del terremoto que desatarían. El martes por la tarde la burbuja finalmente reventó. Alejandro pasó a recogerme en su modesto Honda Civic para ir a almorzar, pero la atmósfera dentro del auto era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada y esa misma mirada feroz que le había sorprendido días atrás. Fuimos a nuestro lugar de siempre, el Café Luna. Apenas nos sentamos y ordenamos, su teléfono comenzó a vibrar. Esta vez no se levantó para buscar privacidad. Contestó ahí mismo frente a mí. «Alessandro», dijo al descolgar, y supe de inmediato que no era el tono sumiso de un empleado. La conversación, nuevamente en ese italiano impecable, fue una metralleta de instrucciones rápidas, números gigantescos y un tono de mando absoluto. Cuando colgó el aparato y lo dejó sobre la mesa, me miró fijamente con una expresión que mezclaba culpa y alivio. «Evangelina», susurró con la voz ronca, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me rompería las costillas.
Mi nombre completo es Alessandro Romano Di Marco, soltó de golpe sin anestesia. Y sí trabajo en Heritage Towers, pero no como portero. Soy el propietario del edificio. Sentí que el piso del café desaparecía bajo mis zapatos. Parpadeé varias veces, incapaz de procesar las palabras que salían de su boca. Mi voz se elevó, atrayendo las miradas curiosas de los comensales cercanos. «¿Me estás diciendo que durante 6 meses me has estado mintiendo en la cara?», le reclamé, sintiendo que la indignación me quemaba la garganta. Él negó con la cabeza, argumentando torpemente que había omitido información, no mentido. Pero a mí me daba igual el juego de palabras. De pronto un destello de memoria me golpeó. «El Bentley», murmuré, atando cabos con furia. «El Bentley plateado que siempre está en el estacionamiento VIP cuando te voy a dejar. Es tuyo». Alessandro asintió lentamente, tragando saliva. La rabia se apoderó de mí, una furia ciega y dolorosa. «Dejaste que mi hija me humillara», le recriminé con lágrimas de frustración picándome los ojos. «Dejaste que Renata nos pisoteara a ambos, que te llamara fracasado, que me llamara vieja pobre, y te quedaste callado, teniendo el poder de callarle la boca con una sola palabra». Ver la vulnerabilidad en la que me había sumido me destrozaba. En este momento de dolor y confusión, tu like es un abrazo que me da fuerzas para seguir desnudando mi alma en esta historia. ¿Alguna vez tuviste que dudar de alguien que amabas profundamente solo para descubrir que la verdad escondía un propósito mayor? Alessandro bajó la mirada con el rostro desencajado por el remordimiento. Me confesó que su patrimonio neto rondaba los $45 millones, que era dueño de 12 edificios, restaurantes y propiedades en Italia. Me habló de sus 2 divorcios, de mujeres que solo veían su cuenta bancaria y de cómo los buitres financieros habían destrozado su fe en el amor. Había decidido trabajar como portero para encontrar a alguien que lo amara por el hombre que era, no por el imperio que poseía. Me explicó con una sinceridad brutal que me desarmó que la humillante cena de Nochebuena había sido su prueba de fuego. «Quería ver qué elegirías», me dijo mirándome con una intensidad que me robó el aliento. «Quería saber si me defenderías cuando pensabas que no tenía ni un peso, cuando creías que solo podía ofrecerte amor. Y lo hiciste, Evangelina. Pasaste la prueba. Si hubieras estado de acuerdo con la crueldad de tu hija, yo me habría levantado y no me habrías vuelto a ver jamás». La crudeza de su lógica me golpeó como un mazazo. Él no me había mentido por maldad. Se estaba protegiendo de los monstruos que el dinero atrae. Comprendí su miedo. Entendí sus cicatrices. Y aunque me dolía el engaño, el amor inmenso que sentía por él terminó imponiéndose a mi orgullo. Nos tomamos de las manos, sellando un pacto silencioso de no volver a tener secretos jamás. Sentí un alivio inmenso, una paz renovada que creí perdida hasta que Alessandro dejó caer la última bomba de la tarde. Apretó mi mano y su rostro volvió a endurecerse. «Esa llamada que acabo de recibir era sobre tu hija», me confesó, y mi sangre se volvió hielo al instante. «Renata ha estado haciendo preguntas. Ha estado investigándome y acaba de ir a Heritage Towers para averiguar quién es realmente el portero fracasado con el que sale su madre». La ironía de la situación me arrancó una sonrisa amarga y oscura. Mi hija, movida por su clasismo enfermizo, estaba a punto de descubrir que había escupido sobre una mina de oro. Y yo, que hasta hace unas horas me sentía una madre humillada, me di cuenta de que tenía en mis manos el poder absoluto para darle a Renata la lección más despiadada y necesaria de toda su vida. Pasaron 3 días enteros sin que hablara con Alessandro. 3 días de encierro voluntario en mi casa, dándole vueltas en mi cabeza a todo lo que me había revelado en el café. Era una tortura silenciosa, tratando de decidir si mi corazón de 62 años tenía la fuerza suficiente para perdonar 6 meses de engaño, por muy nobles y comprensibles que fueran sus motivos. Me cuestioné absolutamente todo frente al espejo. ¿Acaso podía confiar en un hombre que había construido toda una identidad falsa, una elaborada mentira de clase trabajadora, solo para ponerme a prueba? Pero entonces, en medio de mi llanto, recordaba la manera en que me sostuvo cuando me derrumbé tras la humillación de la cena navideña. Esos momentos de ternura incondicional habían sido dolorosamente reales. Mi lucha interna era un infierno, un vaivén sofocante entre la indignación por sus mentiras de omisión y la certeza de su amor verdadero.
El jueves por la mañana, mientras me servía mi primer café y decidía si debía tragarme el orgullo y llamarlo la pantalla de mi celular, se iluminó. Era Renata. No había sabido absolutamente nada de mi hija desde que nos destrozó en Navidad. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz, pero sonó de nuevo y otra vez con una insistencia enfermiza. Al cuarto intento suspiré y contesté con sequedad. «Mamá, necesitamos hablar», exigió, y su voz no sonaba arrepentida, sino cargada de una urgencia tensa y autoritaria que me erizó la piel. Le pregunté de qué se trataba, y su respuesta fue un dardo envenenado sobre tu novio portero. Mi estómago se hizo un nudo apretado. Me exigió que fuera a su casa de inmediato. Lo último que yo quería era volver a pisar esa casa para hacer su tapete de nuevo, pero la curiosidad mórbida por saber qué tramaba me obligó a aceptar. El trayecto hacia los suburbios elegantes me dio tiempo para prepararme mentalmente y ponerme mi armadura emocional. Su inmensa casa con sus ventanales fríos y su césped absurdamente perfecto siempre me había gritado en la cara el éxito y el estatus de Fabián. Renata me abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara el timbre. Estaba visiblemente alterada. Su cabello rubio, siempre impecable, lucía ligeramente despeinado y tenía esa mirada depredadora de cuando creía tener la razón absoluta. Me guió hacia la sala formal donde Fabián, hundido en su sillón de piel favorito con una laptop, ni siquiera tuvo la decencia de levantarse para saludar. Apenas despegó los ojos de su pantalla para murmurar un seco «Hola, Evangelina». Mi hija me ordenó sentarme en ese sofá blanco que siempre me hacía sentir que lo iba a ensuciar. Se sentó frente a mí, inclinándose como una investigadora a punto de revelar el crimen del siglo. «He estado investigando», Alejandro soltó sin preámbulos. Mantuve mi rostro esculpido en piedra, aunque el corazón me galopaba en el pecho. Le pregunté por qué demonios se atrevía a meterse en mi privacidad. Renata sonrió con una suficiencia que me revolvió el estómago. «Porque alguien tiene que protegerte, claramente». Fabián cerró su computadora de golpe, saboreando el momento. Aquí es donde se pone interesante. Renata continuó relatando cómo había ido al edificio y había interrogado al verdadero portero del turno. «Mamá», dijo relamiéndose los labios esperando verme destruida, «me dijo que viene en un Bentley caro, que la gente lo trata como si fuera el jefe y que aparentemente es el propietario del edificio». Me lanzó la bomba esperando que yo me desmoronara en lágrimas de gratitud por haberme quitado la venda de los ojos. Pero yo la miré con un temple de acero, crucé las piernas y le respondí con una calma gélida: «Ya veo». Renata parpadeó desconcertada de que yo no estuviera histérica. «Ya ves, mamá, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Tu novio portero es en realidad millonario», chilló perdiendo por completo la compostura. Fabián saltó del sillón olvidando su pose de indiferencia. «Evangelina, esto cambia todo. Este hombre te ha estado mintiendo», exclamó con los ojos brillando de pura avaricia. «Cambia que», Fabián, le espeté poniéndome de pie. «Hace una semana era una escoria indigna. El hecho de que descubran que está bien financieramente no cambia lo que hicieron». De pronto la actitud de ambos dio un giro asqueroso de 180 grados, poniendo cara de moscas muertas. Renata intentó tomarme las manos. «Mamá, solo estoy diciendo que tal vez deberíamos conocerlo mejor, darle otra oportunidad». La bilis me subió por la garganta ante semejante descaro. Y ahí estaba la verdadera razón por la que me había llamado. No era para protegerme, era porque habían descubierto que había dinero involucrado y de repente querían su tajada. El hombre al que pisotearon sin piedad ahora era digno de su tiempo solo por su cuenta bancaria. «Para ser una familia, para empezar de nuevo», imploró Renata alcanzando mi mano, pero yo la retiré con un asco visceral. «No, Renata, ustedes eligieron juzgarlo y rechazarlo basándose en su trabajo». Ella murmuró que las personas cometen errores. «Los errores son accidentes. Lo que hicieron fue deliberado», sentencié cortando el aire con mis palabras. Tomé mi bolso sintiendo que por primera vez cortaba el cordón umbilical de esta relación tóxica. Mientras caminaba hacia la salida les lancé una última advertencia. Esta farsa había terminado y el verdadero castigo para su ambición desmedida estaba a punto de servirse en un plato muy frío. El sábado siguiente fue el día que había estado esperando con una mezcla de ansias y veneno en la sangre. Renata no había dejado de bombardear mi teléfono con mensajes empalagosos rogándome que aclaráramos este malentendido como la familia unida que somos. Familia unida
Qué cinismo tan asqueroso. Le respondí con un texto helado y directo, indicándole que la cena sería en Romanos el sábado a las 7 y que trajera a Fernando porque teníamos cosas que discutir. Su respuesta afirmativa llegó en menos de 5 minutos, fingiendo descaradamente que su crueldad y clasismo se podían borrar con una cena gratis y sonrisas de plástico. Me arreglé frente al espejo como si fuera a la guerra. No me puse mis blusas tejidas de abuela abnegada, sino que me enfundé en un elegante vestido azul marino que llevaba años guardado, esperando una ocasión verdaderamente especial. Fui al salón a arreglarme el cabello y compré zapatos nuevos. A mis 62 años, la imagen que me devolvía el cristal era la de una mujer que finalmente conocía su inmenso valor. Ya no era el cajero automático de mi hija, estaba lista para ejecutar la mejor jugada de toda mi vida. A las 6:30 en punto, el rugido grave y elegante de un motor rompió el silencio de mi modesta calle. Al abrir la puerta casi suelto una carcajada al ver la cara del señor Johnson, mi vecino chismoso a quien casi se le cae la manguera del susto mientras regaba el jardín de enfrente. Ahí estacionado en mi humilde entrada de cemento cuarteado, brillaba un Bentley plateado tan fuera de lugar como una corona de diamantes auténticos en un tianguis de barrio. Alessandro bajó del auto y mi respiración se atoró en mi garganta por un segundo. Ya no era el hombre de ropa sencilla. Vestía un traje de diseñador hecho a la medida, un reloj de lujo asomaba en su muñeca y caminaba con la autoridad implacable de un magnate dueño del mundo. Me saludó ofreciéndome el brazo como todo un caballero de la vieja guardia. Al subir a ese santuario de cuero fino, madera pulida y tecnología de punta, una punzada de culpa me atravesó el pecho. Recordé todas esas veces que insistí en pagar la mitad de la cuenta o elegí el platillo más barato del menú para no afectar el bolsillo del pobre portero. Él me miró con ternura y confesó que esa misma nobleza desinteresada fue exactamente lo que lo enamoró perdidamente. Llegamos a Romanos 15 minutos antes de la hora acordada. Alessandro le lanzó las llaves al valet parking, un servicio que juraría por Dios que este modesto restaurante italiano jamás había tenido en todas nuestras visitas anteriores. Apenas cruzamos la puerta, el mismísimo señor Romano salió disparado de la cocina, casi tropezando con sus propios pies para recibirnos en la entrada. Exclamó que era un inmenso placer verlo de nuevo, tratándolo con una deferencia absoluta. Noté de inmediato que lo llamaba por su nombre completo Alessandro, y lo atendía con la devoción que solo se le reserva a un patrón muy poderoso e influyente. Nos escoltó personalmente hasta una mesa en un rincón privado, claramente la zona VIP del lugar, alejada del bullicio, pero con una vista perfecta de la entrada principal. Alessandro se acomodó la corbata con una sonrisa enigmática. Le pregunté si esa era su mesa habitual, y me confesó que llevaba años siendo cliente mucho antes de fingir ser un empleado de mantenimiento. El poder que emanaba de él en ese instante me embriagó por completo, haciéndome olvidar cualquier rastro de duda sobre nuestra relación. Estaba a punto de ver a los verdugos de mi dignidad caer de rodillas y suplicar piedad. Fue entonces cuando los vi cruzar la puerta del establecimiento. Renata y Fernando entraron escaneando el lugar con su habitual aire de superioridad, como si el piso no fuera digno de sus finos zapatos. Se habían vestido para impresionar. Mi hija llevaba uno de sus vestidos más caros que gritaba dinero viejo, y el estirado de mi yerno lucía su mejor traje de corte italiano. Venían decididos a adular a un millonario, dispuestos a lamerle las botas al mismo hombre al que habían tratado como basura un par de semanas atrás. Cuando Renata me ubicó a lo lejos, levantó la mano con una sonrisa postiza y comenzó a caminar hacia nosotros con paso firme. Seguí cada uno de sus movimientos con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando el momento exacto del violento impacto. Y entonces se detuvieron en seco en medio del salón. Vi en sus rostros repentinamente pálidos el preciso segundo en el que sus cerebros procesaron la espantosa verdad. El magnate imponente, sentado frente a mí, dueño absoluto de la situación, era exactamente el mismo portero fracasado que habían humillado sin piedad en Nochebuena. La sangre se les fue a los talones y toda su ridícula arrogancia se escurrió por el suelo del restaurante. Renata fue la primera en intentar recuperar el color, forzando una sonrisa patética y temblorosa mientras se acercaba a la mesa como un perrito asustado. Chilló con esa voz aguda y falsa
diciéndome que me veía hermosa inclinándose para darme un beso en la mejilla que rechacé moviendo el rostro con total frialdad y asco. Fernando, tragando saliva ruidosamente, extendió una mano sudorosa hacia Alessandro, balbuceando nerviosamente, que no se habían presentado de manera apropiada la última vez que se vieron. Alessandro se puso de pie, con una lentitud calculada absolutamente aplastante. Tomó la mano de mi yerno con un apretón firme que pareció romperle los nudillos. Se presentó como Alessandro Romano Di Marco, con una voz profunda que resonó en la mesa como una sentencia de muerte. Susurró que era un placer conocerlos apropiadamente. Los ojos de Fernando casi se salen de sus órbitas al reconocer el poderoso apellido vinculado a la inmensa corporación Di Marco Holdings. Se dejaron caer en las sillas luciendo como dos ratones acorralados por un león furioso. Renata, tartamudeando lastimosamente, intentó justificar cobardemente que había habido unos pequeños malentendidos en Navidad. Alessandro la interrumpió de tajo, afilando la mirada con un desprecio sublime, y le dijo que si hubieran sabido que tenía dinero, jamás lo habrían tratado de esa forma. La trampa de oro se había cerrado sobre sus cuellos. El aire en la exclusiva zona VIP de Romanos se había vuelto tan denso que casi me asfixiaba. Renata, con su cara de mosca muerta y una sonrisa temblorosa, intentaba desesperadamente enmendar el desastre que ella misma provocó. Trató de justificar su veneno, argumentando que solo estaban protegiéndome. Protegiéndome, mi sangre hirvió al instante. Alessandro, impasible como una estatua de mármol, la acorraló preguntándole de qué me protegían exactamente. Con una calma gélida, él mismo respondió que seguramente me protegían de un hombre que me trataba con amor y respeto, alguien que me valoraba por quien era y no por lo que tenía en el banco. Fabián, sudando frío dentro de su traje de diseñador, se aclaró la garganta para intentar salvar el barco que se hundía estrepitosamente. Argumentó con un descaro que me revolvió el estómago, que era comprensible que estuvieran preocupados al ver a un hombre mayor saliendo con una mujer que tenía algunos activos. Activos. La palabra me golpeó el rostro como una bofetada física. Me eché a reír una carcajada amarga, seca y llena de decepción que resonó por todo el restaurante. Les pregunté de qué malditos activos estaban hablando si la humilde casa que Miguel me dejó apenas valía unos $200,000 y mi pensión era más que modesta. Para ellos, yo no era una madre, era un botín al que proteger de otros buitres porque querían ser los únicos en devorarlo. Fabián intentó excusarse diciendo que tal vez habían sido un poco directos con sus preocupaciones. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, y le clavé una mirada cargada de furia. Le recordé que había llamado a Alessandro un fracasado e insinuado que estaba conmigo por puro interés. Eso no era ser directo, era ser una basura clasista. Vi cómo a mi hija se le caía la máscara de niña buena. Renata se inclinó hacia el frente, con los ojos llenos de lágrimas, que yo sabía perfectamente eran más calculadas que genuinas. Lloriqueó diciendo que habían cometido un error, pero que éramos familia, y que eso tenía que contar para algo. La palabra familia en su boca me sonó a un insulto imperdonable. Le pregunté si acaso esa palabra había contado cuando me humilló frente a un comedor lleno de extraños en Nochebuena o cuando trató al hombre que amo como si fuera desperdicio. Fabián, como el cobarde que siempre fue, admitió que estaban equivocados y que ahora solo querían compensarlo. Fue entonces cuando Alessandro soltó una risa irónica que les cortó la respiración. Les cuestionó cómo pensaban compensarlo, si acaso siendo lambiscones y corteses, ahora que habían descubierto que él podía permitirse comprar todo el maldito restaurante. Renata intentó negar que su actitud fuera por el dinero, pero su voz sonó patética y hueca. Alessandro se reclinó en su silla, escrutándolos con la mirada afilada de un cazador a punto de dar el golpe de gracia. Lanzó el ultimátum que los destruyó por completo. Les preguntó mirándolos fijamente a los ojos si el día de mañana descubrieran que él realmente era solo un portero de medio pelo y que todo esto era una gigantesca confusión. ¿Seguirían ahí sentados rogando compensar sus errores? El silencio que se instaló en nuestra mesa fue sepulcral. Un silencio cobarde, ensordecedor y delator que nos dio la respuesta exacta que estábamos esperando. Eso es lo que pensé, remató Alessandro con un asco sublime. En ese preciso instante, una fuerza ancestral se apoderó de mí.
Me levanté de la silla sintiéndome inmensa liberada y más poderosa de lo que me había sentido en décadas enteras. Miré a esos dos parásitos que tenía enfrente y con una voz que no tembló ni un milímetro, les agradecí que hubieran venido esa noche. Pero les dejé muy claro que la cita no era para empezar de nuevo, sino para despedirnos definitivamente. Renata se quedó boquiabierta con los ojos desorbitados, incapaz de creer que su cajero automático personal acababa de cerrarle las puertas en la cara. Fabián protestó exigiendo saber cómo podía hablar en serio. Tomé mi bolso con una elegancia y una dignidad que ellos jamás podrían entender ni comprar. Les solté todas mis verdades, como si fueran balas. Le recordé a Renata que durante años me había sacrificado por ella, poniendo sus caprichos absurdos antes que mis propias necesidades. Le eché en cara que le había dado todo lo que tenía financiera y emocionalmente, y cuando por fin encontré un poco de felicidad, lo único que se le ocurrió fue intentar destruirla por puro esnobismo. Ella intentó balbucear excusas, pero la corté de tajo, advirtiéndole que había perdido su oportunidad de ser la hija que con tanto amor y esfuerzo crié. Le dije que había elegido ser algo monstruosamente diferente y que ahora le tocaba tragar saliva y vivir con las consecuencias de esa maldita elección. Alessandro se levantó imponente a mi lado, posando su mano firme y protectora en la parte baja de mi espalda, blindándome con su amor. Le dejó muy claro a Renata que esta dolorosa decisión la estaba tomando yo sola, pero que él jamás iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me tratara con tamaña falta de respeto. Fabián, perdiendo los estribos, refunfuñó que todo eso era ridículo porque ella seguía siendo mi hija. Lo miré con el desprecio más puro del universo y lo corregí, era mi hija. Le dejé claro a ambos que desde ese momento Renata era solo alguien que por azares del destino compartía mi ADN, pero que ya no compartía mis valores en absoluto. Mientras Alessandro y yo nos dábamos la vuelta para caminar triunfantes hacia la salida, Renata entró en pánico. Nos siguió a trompicones rogándome histérica que no podía estar hablando en serio, acusándome de tirar a la basura toda nuestra relación de madre e hija por un hombre que apenas conocía. Me detuve en seco, giré el rostro lentamente saboreando mi victoria y le entregué la estocada final, la que la dejaría marcada de por vida, no Renata. Estoy tirando a la basura una relación tóxica por un hombre que me ama incondicionalmente. Hay una inmensa diferencia. Salimos de Romanos con la frente en alto, dejando atrás las cadenas de una maternidad abusiva y marchando directos hacia mi ansiada libertad. El trayecto desde la mesa de Romanos hasta la salida del restaurante me pareció el camino más largo y a la vez el más inmensamente liberador de toda mi existencia. No sentía que estuviera caminando sobre el suelo alfombrado. Sentía que levitaba sobre las cenizas de la madre abnegada y agachona que había sido durante los últimos 30 años. Al empujar la pesada puerta de cristal y recibir el golpe helado del aire nocturno en el rostro, el primer pensamiento que cruzó por mi mente no fue de arrepentimiento, sino de una purificación brutal. Detrás de nosotros, en ese lujoso comedor, dejaba a una mujer rubia vestida con miles de pesos que paradójicamente acababa de convertirse en la persona más pobre y miserable que conocía. Renata y Fabián se habían quedado clavados en sus sillas como dos estatuas de sal, petrificados por la onda expansiva de su propia estupidez y avaricia. Habían intentado jugar a ser los reyes del tablero, creyendo que podían comprar el perdón de un millonario con un par de sonrisas falsas y disculpas huecas, pero terminaron siendo los bufones más patéticos de su propio circo. Ya dentro del refugio seguro y opulento del Bentley, Alessandro encendió el motor, pero no aceleró de inmediato. Se quedó mirándome en un silencio denso, con las manos apoyadas en el volante de cuero, escrutando cada línea de mi rostro, como si temiera que me fuera a desmoronar en un mar de lágrimas, al darme cuenta de lo que acababa de hacer. Me preguntó en un susurro cargado de una ternura que me apretó el corazón si me encontraba bien. Lo miré a los ojos, respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que por primera vez en años no me asfixiaba. Y le respondí con la verdad más rotunda: estaba mejor que bien, por fin estaba libre. Él soltó una carcajada suave, llena de profunda admiración, y arrancó el auto. Mientras nos deslizábamos por las calles iluminadas de la ciudad, el teléfono que llevaba en el bolso comenzó a vibrar como un animal rabioso y moribundo. Era ella, por supuesto. Renata no iba a soltar su mina de oro tan facilmente.
Mi erno ese trepador de traje italiano seguramente la estaba presionando hasta la asfixia para que arreglara el desastre que acababan de provocar. La pantalla se iluminaba intermitentemente vomitando mensajes desesperados que pasaron de la súplica victimista a la manipulación más barata y descarada. Leí uno de reojo antes de poder evitarlo, y el texto me heló la sangre. Me rogaba que los ayudara porque Fabián estaba a punto de perder una inversión crucial, asegurando que la familia tenía que apoyarse en los momentos de crisis. Me dio un asco visceral. Así que ese era el verdadero terror detrás de sus ojos desorbitados en el restaurante. Fabián estaba al borde de la quiebra financiera y habían visto en Alessandro a su salvavidas personal, al tonto útil que les inyectaría pura lana fresca a cambio de mi amor comprado. Sentí una punzada aguda en el pecho, un último estertor de esa maldita culpa maternal que la sociedad nos tatúa en el alma. A las mujeres esa voz venenosa que te dice que debes aguantar humillaciones hasta sangrar simplemente porque es tú. Sangre. Luché contra esa voz durante unos segundos interminables, con el dedo temblando sobre el botón de apagar. ¿Y si realmente la estaban pasando tan mal? ¿Y si mi rechazo tajante los arruinaba por completo? Pero entonces la imagen de Renata, riéndose a carcajadas de Alessandro aquella Nochebuena, tratándolo como a un perro callejero y llamándome vieja pobre, me dio una bofetada mental que me despabiló de golpe. Apagué el celular tajantemente y lo arrojé al fondo de mi bolso como si fuera basura radiactiva. Se acabó. Mi caridad se había agotado y el banco de la culpa maternal cerraba sus puertas para siempre. Al llegar a mi casa, Alessandro me acompañó hasta la entrada, entrelazando sus dedos con los míos con una firmeza que me daba paz. Nos quedamos parados en el porche, bajo la luz mortecina de la entrada, y sentí que estaba frente a un espejo donde por fin me reconocía en mi totalidad. Ya no era la viuda triste, ya no era el cajero automático, no era la suegra arrumbada en un rincón para que no estorbara en las fotos de sociedad. Era Evangelina, una mujer de 62 años, con la dignidad intacta, capaz de mandar al diablo a cualquiera que no supiera respetar el suelo que pisaba, llevara o no mi apellido. Le di las buenas noches a Alessandro con un beso largo y profundo, un beso que no sabía a despedida triste, sino a un inicio glorioso y rotundo. Esa noche, al entrar a mi recámara, no miré las fotos de la graduación de mi hija con nostalgia, ni derramé una sola lágrima de lástima por la familia fracturada. Tomé el pesado portarretratos de plata donde Renata lucía su carísimo vestido de novia, ese mismo vestido ostentoso que me costó mis ahorros de toda la vida y mis noches de insomnio, y lo guardé boca abajo en el último cajón del buró. No lo hice con odio ni con resentimiento, sino con una indiferencia helada y absolutamente liberadora. Al día siguiente, la resaca emocional no me trajo dolores de cabeza, sino una lucidez aterradora. Mientras me preparaba un café de la olla en mi cocina silenciosa, sonreí al imaginar la dantesca escena en la mansión de las Lomas de Chapultepec. Seguramente Fabián estaba rompiendo cosas en su despacho y Renata lloraba lágrimas de cocodrilo al darse cuenta de que su infinita codicia había matado a la gallina de los huevos de oro. Habían intentado jugar con las emociones y la vulnerabilidad de una mujer mayor, creyendo que la soledad me haría tragar cualquier humillación, y terminaron tragándose su propio veneno clasista. Había cortado el tumor de raíz. El silencio en mi casa ya no era un recordatorio de mi abandono, sino la sinfonía más hermosa de mi libertad ganada a pulso. Y el karma, ese juez implacable que no acepta sobornos ni lloriqueos de niñas ricas, apenas estaba comenzando a pasarle su verdadera factura. 6 meses después de aquella noche en Romanos, mi vida es un cuadro completamente distinto. Estoy sentada en la inmensa terraza de la villa de Alessandro, en las colinas de la Toscana, sintiendo la brisa cálida del Mediterráneo mientras observo la ciudad extenderse bajo nosotros. Nos casamos en una ceremonia íntima, pequeña y hermosa, aquí mismo en Italia, rodeados única y exclusivamente por personas que se preocupan genuinamente por nosotros. Margaret, mi fiel vecina que supo leerme el dolor cuando yo misma me negaba a aceptarlo, fue mi dama de honor. Fue el día más feliz de mi vida, sin vestidos ostentosos, pagados con sudor, sin deudas asfixiantes y sobre todo sin la mirada juzgona de los clasistas. Desde el instante en que le di la espalda a mi hija en aquel restaurante, no he vuelto a cruzar una sola palabra con Renata.
Corté el cordón umbilical podrido que me ataba a su toxicidad y aunque al principio el silencio dolía como una herida abierta, pronto se transformó en la sinfonía de mi propia libertad. Por supuesto, el silencio de Renata no duró mucho. Ha intentado contactarme innumerables veces, especialmente después de que las noticias de nuestra boda se filtraran y adornaran las páginas sociales del periódico local más exclusivo. El escándalo en su círculo debió ser monumental. La supuesta mujer vieja y pobre acababa de casarse con el millonario que ella despreció. Sus mensajes de voz, los cuales escuché al principio por pura inercia maternal, sonaban tristes, pero era un remordimiento hueco y plástico, motivado siempre por las razones equivocadas. Lloriqueaba diciendo que me extrañaba, que quería que su madre estuviera en su vida, pero yo no soy estúpida. Sabía perfectamente que no lloraba por mi ausencia, lloraba porque la chequera de la que planeaba exprimir millones se había cerrado para siempre. Alessandro, con esa comprensión infinita que lo caracteriza, jamás me ha presionado para que la perdone. Él entiende mejor que nadie que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, sobre todo cuando la persona que las causó no muestra un remordimiento genuino por sus acciones, sino únicamente por las consecuencias que le trajeron. A veces, en la quietud de la madrugada, me pregunto si tomé la decisión correcta, si arrancar a mi única hija de mi vida fue el fracaso definitivo. Pero entonces, como un balde de agua helada, el recuerdo de la cena de Nochebuena me golpea el rostro. Vuelvo a escuchar la crueldad en la voz de Renata, la manera en que se rió abiertamente de mi humillación, tratándome como si yo fuera una carga vergonzosa. Y ahí, en medio de ese recuerdo asqueroso, sé con absoluta certeza que elegí preservar mi dignidad y mi felicidad, por encima de mantener una relación que se había vuelto un pozo envenenado. No le debo mi sufrimiento a nadie, ni siquiera a la mujer que crié. Mientras tomo un sorbo de mi café, la pantalla de mi celular se ilumina sobre la mesa de hierro forjado. Mi teléfono suena. Es otro mensaje de Renata. Las noticias vuelan rápido, y a través de sus textos me enteré de la ironía más grande del destino. Fabián, el yerno arrogante que miraba a todos por encima del hombro, perdió su trabajo y ahora están luchando financieramente. Leo las primeras líneas en la pantalla bloqueada. Con un cinismo que me revuelve el estómago, me insinúa que necesitan ayuda, apelando descaradamente a que la familia debería estar ahí la una para la otra en los tiempos difíciles. El descaro es monumental. Me ruega ayuda económica, usando un lazo de sangre que ella misma pisoteó cuando creyó que yo no valía un centavo. Con un movimiento firme y sin un ápice de remordimiento deslizo el dedo y borro el mensaje sin leerlo completamente. Alessandro sale a la terraza en ese momento, trayendo consigo 2 tazas de café y una sonrisa que me ilumina el alma. Renata otra vez me pregunta suavemente al ver mi celular. Asiento con la cabeza y le respondo mirándolo a los ojos. Sí, pero ya no es mi problema. Y es la verdad más absoluta. He aprendido a la mala que puedes amar a alguien con todas tus fuerzas y aún así elegir protegerte de su veneno para sobrevivir. He aprendido que la familia no es un cheque en blanco, firmado con sangre. Es respeto mutuo, bondad incondicional y apoyo genuino. A mis 62 años descubrí que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida con alguien que te ve como un regalo y no como una obligación. Mientras el sol se pone sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja, Alessandro y yo empezamos a planear nuestro próximo viaje a Italia. Ya no tengo que preocuparme por si puedo permitírmelo para pagar los lujos ajenos. Ya no tengo el peso aplastante de complacer a una hija a la que tenía que dejar atrás. Algunas historias terminan con reconciliaciones milagrosas y perdones familiares, pero la mía termina con algo muchísimo mejor: autodeterminación, una dignidad preservada y el tipo de amor real que no te exige sacrificar tu esencia para poder mantenerlo. Y aunque una parte de mí siempre sentirá tristeza por la hija que perdí, una parte inmensamente mayor está agradecida por la mujer en la que me he convertido. Una mujer que finalmente sabe cuánto vale y que eligió el amor por encima del deber tóxico. El atardecer trae paz después de la tormenta, y hoy mi corazón es un cielo despejado. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios y ayúdame a que este mensaje llegue a quien más lo necesita.
La historia y los personajes que acabas de leer o escuchar son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, las dinámicas de manipulación emocional, el abuso psicológico, la explotación financiera dentro del núcleo familiar y el maltrato hacia los adultos mayores son realidades oscuras y dolorosas que muchas personas enfrentan todos los días en completo silencio. Ningún tipo de abuso, desprecio o violencia debe ser normalizado bajo la excusa del amor, el deber filial o los lazos de sangre. Si te encuentras viviendo una situación similar, sufriendo extorsión emocional o maltrato por parte de algún familiar, por favor no te quedes callada. Busca apoyo inmediatamente. Acercándote a las autoridades competentes de tu localidad, contacta a instituciones de protección familiar o confía en personas cercanas y seguras. Tu dignidad, tu paz mental y tu integridad son lo más importante. Pedir ayuda es el primer y más valiente paso para recuperar tu libertad y tu vida.